falda del cardenal de... Bueno, Sí. Y en este momento, vamos a hablar de otra cosa, ¿sabes? Ay, algo que quizás nos llena de orgullo. ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! Me emocioné. La mejor sección del streaming está acá en Eva Yes. TV y se llama Orgullo Argentino. Ay, ay, ay. Entonamos las estrofas del himno nacional. Qué Claro lindo, que sí. ¿eh? Bueno. Qué lindo. Estamos bien, ¿no, Manu Paul? Quiero estar siempre conectada contigo desde el acá y desde el más allá. Perfecto. Bueno, acá hemos hablado bastante de todo lo que es El Eternauta. Sí, claro. Quienes están del otro lado probablemente ya hayan visto la serie de Netflix que, mira, se me va a caer un dato, quizás puede ser, y que tiene que ver con que, según datos publicados por Netflix, El Eternauta aportó miles de millones de pesos a la economía argentina, mi país. Sí, sí, sí. La producción del Eternauta contribuyó con 41.000 millones de pesos a la economía del país. El equipo de producción estuvo integrado por más de 400 personas. 2.900 personas participaron como elenco, extras y dobles de acción. Hubo 50 locaciones en Buenos Aires seleccionadas para la filmación y 25 artistas participaron en la creación de los escenarios virtuales con una tecnología del Mandalorian. Increíble, mucha gente de la UNSAM, tu alma mater, profesores, docentes, alumnos, egresados que estuvieron participando en la realización. Ya con esto nos llenaría de orgullo, claro que sí, aclamada a nivel mundial esta serie. Pero bueno, hemos hablado mucho del Eternauta, pero hemos hablado poco de su papá, de su creador, el gran Héctor Oesterhel, que la verdad tiene una historia, a mí me pone muy triste hablar de Oesterhel, la verdad. Es pero fuerte la historia familiar. Sí, sí, sí. Así que bueno, queríamos tomarnos un ratitito para poder hablar de este gran personaje de la historia argentina, alguien que supo ser escritor, un poco parte de la generación dorada de la historieta en Argentina. Fue guionista, fue también militante, que esto tiene que ver mucho con el Eternauta 2, ya en la década del 70. Pocos años de que él fuera detenido, desaparecido y asesinado también por la última dictadura militar. Yo lo que no sabía, y nos enteramos gracias a nuestra producción, él era geólogo. Pero no era, Yo tampoco sabía ese dato. Él era geólogo, con lo cual mucho del Eternauta y de toda la obra de Oesterhel, que no es solamente el Eternauta, está plagada de geopolítica, ciencia, hay mucho de eso. Y Elsa, la viuda de Oesterhel, a quien bueno también le asesinaron a sus 4 hijas. Es increíble como cuando estaba reviendo entrevistas a ella, cuenta que es como que la casa estaba plagada de ciencia y debate, y era justo como lo que hablábamos con Leire, que haya libros en la casa de los nenes. De eso, ¿no? De lo formativo de ese capital simbólico y el capital intelectual que uno tiene cuando es chico. Y bueno, claro, fue una casa claramente muy dotada de conocimiento. Claro. Bueno, un poco les contábamos, ¿no? Oesterhel era geólogo, pero él termina encontrando un poco su pasión en la literatura. Escribió muchísimos relatos breves de ciencia ficción, novelas. También publicó en muchas revistas importantes de historietas. Y aparte creó su editorial, que fue Frontera. Esto lo hizo en los años 50. Y ahí es donde un poco empieza esta revolución de la historieta y de los relatos con personajes un poco más complejos. Aparte formó parte de lo que se conoce como nuestra época dorada, que después duró varias décadas, la época dorada de la historieta. Y sus series más conocidas, vieron que les decía, no es solamente El Eternauta, sino que tenemos Sargento Kirk, Bull Rocket y sobre todo El Eternauta. Así que es una buena oportunidad todo esto para ir a repasar un poco toda la obra de Oesterhel, que bueno, arranca con El Eternauta en 1957, pero que bueno, continuó muchísimo tiempo más hasta la actualidad. De hecho, en la Feria del Libro, récord de venta del Eternauta.
Ah, bueno. ¿Cuántos nenitos deben estar? Está sucediendo right now. ¿Quién iba a pensar eso, no? Cara, la verdad. O sea, sí, todo es caro lo que es comprar un libro hoy día, pero al lado de otras cosas no era tan cara. Y algo también para... Perdón, estoy medio cebadita con el tema Eternauta, pero si tenemos videos para pasar, interrúmpanme porque es probable que me emocione y largo a llorar un poquitito. Se va a emocionar. Lo tremendo del Eternauta, esta historieta de Oesterheld, que también estuvo ilustrada por Solano López, eso también vale la pena mencionarlo. Bueno, es una obra de realismo fantástico, ¿no? Y se mezcla con el realismo, no fantástico, sino realismo a secas de Bruno Estañaro, ¿no? Como que supo ahí encontrar una cosa, si bien la temática en la obra de Estañaro no es la ciencia ficción, lo logró bastante bien, pero logró ponerle su propio realismo, el realismo de Ocupas, por ejemplo. Sí, 100%. Está acercar muy bien logrado. Un poco también este ejercicio adaptativo de la historia al presente, que no me acuerdo si lo hablábamos acá o con quién, pero había algo interesante en decir, situemos esta trama en esta temporalidad que estamos viviendo hoy. Así también acercamos la idea de que el apocalipsis puede ocurrir mañana, ¿no? O de que esto que estamos viviendo puede ocurrir el día de mañana. ¿Sabés qué me gustaría que miremos como para interactuar con algunos archivos, amiga? Sí. El número 3, Manu, querido, te pido ahí a la producción, que es una entrevista a Héctor en la que él ya hablaba sobre llevar el Eternauta a la pantalla grande. Sí. Porque claro, la realidad es que no pudo ver esta producción, ni Héctor ni mucha de su familia. Ahora vamos a ir a contar su historia. Murió en 2015 Elsa. Claro, pero había un sueño ya, porque claro, al ser ciencia ficción, una gana de ver esto en pantalla grande, y uno dice, pasaron muchos años, pero quizá valió la pena en algún punto esperar, porque hoy tenemos una cantidad de herramientas para ilustrar esta historia que en otro momento no teníamos. Así que escuchemos lo que decía Héctor allá en 1976. Ah, bueno, no lo tenemos. Lo tenemos, claro. Bueno, mientras tanto, cuento un par de cositas que tiene que ver con por qué utilizar la narrativa de una invasión alienígena. ¿Qué quería decir Oesterheld con todo esto, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo. Era una crítica política. Es una obra que nos habla sobre los autoritarismos, el neocolonialismo. De hecho, no es casual que en la versión de Netflix, Bruno Estañaro le haya incluido al personaje de Juan Salvo el hecho de que es un excombatiente de Malvinas. Por supuesto. Poniendo un poco en contexto Malvinas hoy, de cómo tenemos que seguir hablando de un neocolonialismo, así como lo hacía ya en el 57 Oesterheld. Sí, y él lo hacía en un contexto de dictaduras latinoamericanas, luchas decoloniales. Sí, como también un poco esta historia cíclica que tiene la Argentina y cómo se actualiza, y un poco cuando uno nace en un país de la periferia del mundo, que estuvo atravesado por la colonización, que culturalmente está atravesado por esa colonización, donde la construcción de la identidad patriótica, el ser nacional, tuvo que ver mucho con procesos de independencia, ¿no?, de esas colonias. Bueno, efectivamente siempre hay algo para decir de lo que implica ser argentino, de cómo se construye esa identidad. Y también un poco yo lo decía el otro día y lo repito ahora, hay una cosa interesante de pensar, mirá que en Argentina también puede existir el apocalipsis, digo, las invasiones. Sí, no es la ciudad de Nueva York. Claro, como hasta acá también llegan, y con inclusive otro simbolismo de la que puede haber en otras ciudades, grandes ciudades del mundo, y de eso me parece que habla un poco el Eternauta. Creo que ya tenemos el archivo para ver. A ver. Marca un estilo que ahora está muy en boga en el cine internacional, que es la catástrofe, ¿no? Eso hace casi imposible por los costos argentinos pasarlo a un film, hacerlo película. ¿Alguna vez se pensó? Se ha pensado varias veces hacerla. Hasta una vez se pensó para salvar los costos de hacerla en dibujo animado. Pero nunca terminó de concretarse ningún proyecto. Yo creo que se podría hacer, no es tan difícil. Pero los que entienden más dicen que no se puede, no sé, yo creo que se podría. Bueno, ahí está, ¿no? Hablando Héctor de
su deseo o no deseo, la posibilidad de construir esta trama en el cine o en la pantalla grande, muchísimos años después, tenemos el honor de estar presenciando este momento histórico y volviendo, si querés, a la lectura política, que es innegable del Eternauta, ¿no? Por la cantidad de las críticas en contra de los autoritarismos, del neocolonialismo que comentábamos antes, en ese contexto de dictaduras latinoamericanas y de luchas en contra del colonialismo en general. Bueno, está esta actualización del personaje que comentabas vos, de un excombatiente de Malvinas, y la construcción también de un excombatiente que actúa con un grupo diverso, o sea, buscando el amparo en la colectividad. Hay algo que está muy presente, yo no la terminé de ver todavía por esta situación personal que conté, pero yo leí el cómic, así que tengo derecho para hablar de esto. Bueno, José, por favor. Sí, mi marido viene hoy y yo Manu, no me importa si me quedo hasta las 4 de la mañana despierto, pero me veo un episodio. José tiene que terminar de ver la serie. Sí, porque soy una persona formada en lo que es los consumos culturales del país. Tengo que hablar de todo. No, a lo que iba con esto es que hay una cosa que pasa, al menos en los primeros episodios se plasma muy bien, y en el cómic también está, que es el miedo de los otros de que cuando él se va, no vuelva. ¿Viste? Como de que te deje tirado. Y siempre va como avanzando la trama y te va poniendo el personaje de Juan Salvo y de todo el grupete que lo rodea en contraposición de otros personajes enfrentes que representan ese individualismo, ¿no? Y como esa otra manera de resolver el conflicto o intentar resolver el conflicto de la supervivencia misma, ¿no? Sí. Entonces, como todo el tiempo está presentándote personajes que representan un poco la tensión de seguir construyendo comunidad, ¿no? De que incluya esa comunidad representantes de distintos sectores, o sea, obreros, soldados, etcétera. Mientras que, claro, hay otras alternativas, pero es una decisión política, ¿no? Continuar en la construcción de este cooperativismo. Eso me parece que es lo que muestra en la trama. Bueno, todo tiene que ver con todo, con eso que dijiste. También Oesterhel en los 70, cuando él ya estaba consagrado como escritor, se vuelve militante peronista, y después de la vuelta de Perón en el 73, él se acerca a Montoneros e incluso va a colaborar en medios como Evita Montonera, y hoy en el cumpleaños de Evita, mira cómo todo cierra con todo. En el 75 escribe El Eternauta 2 en clandestinidad. Esto yo no lo sabía. Y muestra ahí un poco esto que también se ve en la serie de las guerrillas urbanas resistiendo a los invasores, a los cascarudos, bueno, toda la secuencia de la iglesia que la habrán visto en la serie también, y con la llegada del golpe del 76, las referencias a la resistencia y a estas personas que luchan en sus guiones lo volvieron blanco de la censura de sus obras y persecución, al punto que en abril del 77, recién nosotros escuchábamos ese archivo, eso es solamente un año antes de que lo secuestren por un grupo de tareas en La Plata, y según testimonios de varios sobrevivientes, Oesterhel estuvo en el centro clandestino de detención en el Vesubio, donde, bueno, fue torturado, y bueno, a pesar de los esfuerzos de gestiones internacionales por encontrarlo, bueno, nunca pudieron encontrarlo. Lo mismo le hicieron no solamente a sus 4 hijas, a sus yernos también. La viuda de Oesterhel, Elsa, en un momento se queda sola, y sobre todo se queda sola viviendo en el rulo de Dorrego, este edificio que se ve en la serie, rodeada de militares, porque estaba muy cerca de, perdón, ahora no estoy recordando el nombre, pero hay un lugar de militares ahí cerca de Luis María Campos, está ahí nomás, y le preguntaban a ella, el hospital militar, ahí está, gracias Manu Paul, se me hizo una laguna, y le preguntaban a ella, pero estás rodeada de militares, ¿a vos esto qué te genera? Claro, ¿cómo la llevas? Y ella decía, como ya no me importa, o sea, claro. ya está, me vaciaron prácticamente a mi familia. Sacaron la familia. Perdón, antes de que sigamos avanzando, porque tiene que ver con esto, y vos decías, escuchábamos un archivo de Héctor de 1976, un año antes de su desaparición. Obviamente que a Héctor no lo desaparecen únicamente por artista, porque
obviamente era militante. un arte que construía atravesado por esta identidad política que era tan fuerte, que estaba tan vinculada a ideas proscriptas en ese momento. La dictadura no fue ni más ni menos que eso, un intento de hacer desaparecer un conjunto de ideas que ponían en tensión también esa patria de pocos para pensar en una patria de muchos. Bueno, hay un archivo que tenemos para ver en la que Héctor habla de este héroe colectivo que construye en el Eternauta, y me parece que estaría lindo escucharlo. Significó, además, una reiteración de algo suyo, que en eso es bueno que se reitere siempre, que es la amistad y la solidaridad como base de cualquier historia. ¿Eso es nuestro? Yo creo que sí. Algunos me lo han señalado como una característica mía. Ahora yo pienso que por algo habré tenido esa característica. Debe ser algo que está en nosotros. El no querer el héroe tan individualista, sino el héroe en grupo. Y justamente el Eternauta, una característica que la distingue de tantas historias es esa. No hay un héroe específico. El mismo Eternauta que da el nombre a la historia es uno de tantos dentro de la historia. Es más, el héroe que realmente, cuando va avanzando la aventura, el héroe que copa la situación es uno que no aparece al principio, que es Franco. El chico. No, ¿El ferretero es o...? no, Franco es un obrero, es un tornero. Él es el que junta la capacidad de acción y la decisión de actuar. También la tenía, así que creo que algo que sucedió mucho con el Eternauta es que todo el mundo es tan buena que todo el mundo se la quiere apropiar y se politiza, porque su historia está llena de política, pero también no nos olvidemos quiénes han sido las personas que no solamente enaltecen la figura del Eternauta y de Oesterheld, sino que acompañaron a Elsa en todos los años. Un solo capítulo de Game of Thrones. Exactamente. Y nosotros hicimos este pedazo de cosa tremenda, porque claro, el argentino tiene esto, ¿viste? Que se la rebusca. Claro que sí, claro. Así que sí. El Eternauta, Héctor Oesterheld, orgullo argentino, aquí en Rompan Todo. Claro que sí. Bueno, ahora